Mis hermanos, hemos iniciado el estudio de la epístola a los romanos, de la carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia que se encontraba en la ciudad de Roma. Y al iniciar el estudio de esta epístola, hemos enfatizado que en el saludo que se encuentra del versículo 1 al versículo 7, Pablo tiene una intención en ese saludo. Hemos dicho que las cartas del siglo I tenían una estructura, y dentro de esa estructura era un saludo. Ahora, dentro de este saludo que hace el apóstol Pablo a la iglesia que se encuentra en la ciudad de Roma, hay una intención, y entendimos el porqué de la intención. El apóstol Pablo no fue ni fundador de la iglesia que se encontraba en la ciudad de Roma, y tampoco había ido nunca a dicha ciudad a predicar el evangelio. Así que el apóstol Pablo, cuando en su introducción, en ese saludo, en esos primeros 7 versículos, se presenta, quiere y tiene la intención de que los romanos, la iglesia que se encontraba en Roma, conozcan quién es él y cuál es su mensaje. En las 2 primeras enseñanzas nos hemos enfatizado en el versículo 1 en torno a quién es él. Él se ha presentado, Pablo, esclavo de Cristo Jesús, esa es la manera literal y lo estudiamos. Pablo, esclavo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol. Esa es la identidad del apóstol Pablo. Él tiene esa intención de que los romanos, cuando escuchen hablar del apóstol Pablo, recuerden quién es Pablo. Pablo es un esclavo de Cristo Jesús y ha sido llamado a ser apóstol. Y expusimos a profundidad lo que eso significa, la identidad del apóstol Pablo. En esta mañana vamos a finalizar ese versículo 1. Y alguien que venga por primera vez aún a esta exposición de la carta de los romanos digan: ¿cómo así? Tantas prédicas para predicar un versículo. Y es que al entender el propósito que tiene Pablo en el saludo, debemos ir muy despacio, porque cada palabra que utiliza el apóstol Pablo es muy rica, es muy profunda. Si hay una característica que tiene el apóstol Pablo, esa característica dada por el Espíritu Santo de Dios, es que el apóstol Pablo tenía la capacidad de resumir en una sola frase algo muy grande. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo dice que la ley en una sola frase se puede resumir: amarás al prójimo como a ti mismo, es una frase que resume algo muy grande. Y en este saludo de estos primeros 7 versículos, el apóstol Pablo va a presentar quién es él y cuál es el mensaje de que va a hablar a la iglesia que se encontraba en la ciudad de Roma. Ahora, Romanos, como hemos dicho, es una carta que explica, que ahonda, que profundiza acerca de lo que es el evangelio del Señor Jesucristo, el evangelio de Dios. Pero en esta introducción, en estos primeros 7 versículos, el apóstol Pablo pareciera que no se puede aguantar a los 16 capítulos que vamos a exponer de esta carta y que se conforma la carta, sino que aún en la introducción va a dar un resumen de lo que es el evangelio del Señor Jesucristo. En esta mañana inicié yo ilusamente pensando que íbamos a poder avanzar hasta el versículo 2. Y fue algo iluso, porque no nos dio ni siquiera solamente para terminar el versículo 1. Es muy rica la exposición que hace el apóstol Pablo en esta introducción. Ahora, lo que vamos a estudiar en esta mañana es la parte C del versículo 1, cuando el apóstol Pablo, después de haber dicho: Pablo, esclavo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, dice: apartado para el evangelio de Dios. Eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Apartado para el evangelio de Dios. Y lo primero que tenemos que decir es el significado literal de la palabra que utiliza el apóstol Pablo allí como apartado. La palabra apartado literalmente en el griego significa algo o alguien que ha sido tomado, ha sido colocado aparte y se le ha acercado con una, perdónenme la redundancia, con una cerca. Ha sido tomado, ha sido colocado aparte y ha sido rodeado para la función que se quiere que se tenga ese ser o esa cosa que ha sido apartado. Ese es el significado literal de la palabra aforizo en griego, y que Pablo utiliza aquí cuando habla que él ha sido apartado para el evangelio de Dios. Ahora, cuando Pablo utiliza esa frase, apartado para el evangelio de Dios,
está haciendo referencia a lo que significa su existencia. Pablo ya ha presentado quién es él, su identidad. Ahora presenta cuál es el propósito o significado de su existencia. Porque Pablo expresa que ha sido tomado por Dios y ha sido colocado aparte con un propósito, el Evangelio de Dios. Y esto es algo maravilloso. Mis hermanos, si hay un punto en la vida de cada uno de los hombres que recorren esta tierra durante cualquier época, edad, nación, raza, cultura, es no entender cuál es el significado de su existencia. Eso es algo atroz, eso es una pesadilla. Y las personas en su mayoría tratan de encontrar el significado en sus vidas y corren tras una cosa y tras otra y no encuentran el significado en sus vidas. Esa es una de las preguntas filosóficas de todos los tiempos. ¿Cuál es el significado de la existencia? Y el hombre se desgasta como un hámster de esos que colocan en una ruedita, corriendo y corriendo y corriendo, tratando de hallar y llegar a una meta y no llega. Porque cada vez que llega a la meta que supuestamente le va a dar respuesta cuál es el significado en su vida, ese no es. Ahora, mis hermanos, yo tengo la plena seguridad de que cada uno de nosotros ha vivido ese vacío en nuestra existencia. Cada uno de nosotros ha vivido el vacío de ¿qué es aquello que le va a dar plenitud a mi vida? Y corríamos tras hallar en el amor el significado de la vida y llegábamos a enamorarnos y a tener en este caso una gran mujer, pero eso no era lo pleno. Y corríamos tratando de tener posesiones y cuando las teníamos llegábamos y no era lo pleno y es algo desesperante. Pero cuando el Señor llega a la vida y nos hace entender que nosotros también hemos sido apartados para Él, la vida haya total significado. Y en este caso, cuando Pablo dice apartado para el Evangelio de Dios, es maravilloso porque él sabe que su existencia gira en torno a un propósito. El propósito de vivir y predicar el Evangelio de Dios. Ahora, mis hermanos, hay algo interesante en torno a la vida del apóstol Pablo. Pablo mismo, cuando da su testimonio o describe quién era él, podemos entender que en su vida pasada el apóstol Pablo también era un separado para algo. Pablo, hay algo muy interesante cuando Pablo da el testimonio de su vida. Pablo era un fariseo. La palabra fariseo literalmente también significa separado. Ahora, entendemos que Pablo era un separado o intentaba ser un separado, un hombre religioso, un hombre de Dios. Hay una gran diferencia entre lo que trató de hacer Pablo anteriormente de su vida a lo que ahora entiende y expresa cuando le escribe a la iglesia que se encuentra en la ciudad de Roma. El fariseo era alguien que se trataba de apartar para Dios, pero realmente no era para Dios. Como todo hombre natural, cada acción, propósito que tiene un hombre natural es glorificar a sí mismo. Así que el propósito de los fariseos, aunque creía vivir para Dios, realmente vivían para ellos mismos. Ese es el esfuerzo humano por ser apartados para Dios. Alguien describió a los fariseos con esta frase. Alguien dijo: caminaban por el otro lado de la calle y se cuidaban que sus faldas no tocaran a otra persona para no contaminarse con su suciedad. Esos eran los fariseos y ese era su apartamiento. Miren mi vestidura, tan blancas, tan significativas en torno a la escritura. Yo soy un hombre de Dios. Pero me encanta cómo el Señor Jesucristo describe a los fariseos. Acompáñame a Mateo capítulo 23, versículo 5, y vamos a leer la parte B del versículo 5, que me interesa en la manera en que el Señor Jesucristo describe quiénes son los fariseos. Mateo capítulo 23, versículo 5, la parte A del versículo. Dice así, y esta es la descripción que me interesa que hace el Señor Jesucristo. Hablando de los fariseos, dice: hacen todas sus obras ¿para qué? Para ser vistos por los hombres. Para ser vistos por los hombres. Pero ellos se creían apartados para Dios. Pero mi hermano, hay una imposibilidad en el hombre natural.
Cuando hablamos del hombre natural es aquel que no tiene el Espíritu Santo dentro de su ser. Hay una imposibilidad, la imposibilidad de vivir para Dios. El hombre que no tiene el Espíritu Santo de Dios en su ser no tiene otro camino que vivir para sí mismo. Estos hombres en su gran esfuerzo se consideraban apartados para Dios. Se vestían así, es más, las personas lo veían así. Nosotros al día de hoy tenemos el término fariseo como alguien hipócrita. Pero en esa época el término fariseo era el modelo a seguir. Cuando el pastor Julián expone Mateo capítulo 5, versículo 17 o 19, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, estaban colocando al pensamiento de todo el pueblo un listón muy alto, porque los fariseos eran el ejemplo a seguir. Pero el gran problema con el hombre en sus esfuerzos humanos es que no tiene otro camino sino el de glorificarse a sí mismos. Por eso el Señor Jesucristo describe a los fariseos diciendo: hacen todas las cosas para ser vistos por los hombres. Pero ahora, cuando el apóstol Pablo se presenta en el capítulo 1, versículo 1, como alguien que ha sido apartado para el Evangelio de Dios, expresa lo que significa cuando Dios toma a alguien y lo aparta para Él. Le da la libertad, mis hermanos. Le da la libertad de poder vivir para Él. Y es la mayor libertad que tiene una criatura. Poder vivir para Dios es la verdadera libertad de una criatura. Y Pablo ahora es consciente que él ha sido apartado, no por esfuerzos humanos, sino por Dios, con un objetivo en su vida: vivir para el Evangelio de Dios, lo cual significa vivir para exponer, expresar la verdad del Evangelio de Dios. Pero quiero profundizar un poco más en torno a ese ser apartado que era Pablo. Acompáñame a Gálatas capítulo 1, versículo 15. Porque en Gálatas capítulo 1, versículo 15, el apóstol Pablo nos va a decir algo adicional en torno a esa verdad de que él ha sido apartado por Dios. En Gálatas capítulo 1, versículo 15, el apóstol Pablo dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó, ¿desde cuándo? Desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia. Pablo sabe que él fue apartado por Dios aún antes de él nacer. Eso es lo que significa la expresión que me apartó desde el vientre de mi madre. Pablo sabe que él fue apartado desde antes de él nacer. Pablo no fue apartado porque Dios vio grandes cualidades en este hombre que dijo: oh, este hombre me sirve para el propósito que tengo. No. Este hombre fue apartado desde antes de su existencia, y si vamos a Efesios 1, sabemos que fue apartado desde antes de la creación. Y Pablo sabe ahora que escribe a los romanos que él ha sido apartado. Su vida entera tiene un significado, lo conoce, es el Evangelio de Dios. Ahora, cuando entendemos esto, y cuando Pablo lo entiende, y cuando nosotros entendemos lo que Pablo está expresando, surge un cuestionamiento. Si Pablo ha sido un hombre separado desde antes de su nacimiento, aún como dice Efesios 1, desde antes de la creación del mundo, ha sido apartado con un propósito, ¿por qué en la vida de Pablo, antes de ser llamado para servirle al Señor, por qué si fue un apartado desde antes de que naciera, Pablo vivió momentos en que blasfemó el nombre de Cristo? ¿Por qué si Pablo ha sido un apartado por Dios desde siempre, por qué participó en el apedreamiento de Esteban? ¿Por qué Dios no lo llamó antes si había sido apartado desde siempre? ¿Por qué le permitió vivir ese camino pecaminoso? La respuesta es: no lo sabemos. Nuestros caminos, como dice Isaías, son muy lejanos a los caminos de Dios. Nuestros pensamientos son muy distintos a los pensamientos de Dios. ¿Entiendes eso? Eso es fundamental entenderlo. ¿Sabes por qué? Porque tu raciocinio va a quedar sometido a la Escritura cuando tú entiendes eso. Amén. Cuando tú entiendes que los pensamientos de Dios son muy altos, que sus caminos son muy altos, que no son iguales a los tuyos, tu pensamiento se va a someter a la Escritura. Tú no vas a juzgar la Escritura porque tus pensamientos, razonamientos, inteligencia, percepción son muy bajos. Isaías dice:
porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No lo sabemos. En nuestra lógica tendríamos que pensar, pues si un ser ha sido apartado desde antes de la fundación del mundo, pues ese ser debería haber vivido una vida perfecta en todos sus caminos. Pero vemos que en Pablo no fue así. Hay dos verdades que vemos en la Escritura. Una, que él fue apartado por Dios desde el vientre de la madre. Y otra, que Pablo participó en acciones altamente pecaminosas. ¿Por qué? Yo quiero aventurarme a dar un porqué. Y es el siguiente. Porque Pablo, cuando escribía y describía que él era un hombre apartado para el Evangelio de Dios, lo hacía con la plena conciencia de que lo que él era ahora no se debía al proceso natural del desarrollo de su ser, sino a un propósito divino que lo había colocado en ese instante en el lugar que él había determinado por siempre. Y eso es muy importante para la vida, no solo de Pablo, sino de cualquier cristiano. Entender que lo que somos ahora no se debe a un desarrollo natural de tu ser, no se debe a algo implícito de bondad que haya en ti, que no lo hay. ¿Sabes qué hizo este pensamiento en la vida ministerial de Pablo? Acompáñame a 1 Corintios capítulo 15, versículo del 9 al 10 para que lo entiendas. Para que entiendas la gran sabiduría de Dios. 1 Corintios capítulo 15, versículo del 9 al 10. Mira cómo Pablo expresa lo que es su ministerio. Mira cómo Pablo expresa lo que es su ministerio. En el versículo 1 del capítulo 1 de Romanos ha dicho que él ha sido apartado con un objetivo. Pero eso hay un trasfondo muy grande cuando él ha dicho que ha sido apartado. Mira lo que dice en 1 Corintios 15, del 9 al 10. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Dice, ¿qué? Que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Él sabe que la posición que tiene ahora no es el desarrollo natural de su ser. No es que Pablo haya sido pues la berraquera y entonces Dios dijo, este instrumento es y lo voy a tomar. Dios lo había preparado y le había permitido vivir su pecaminosidad para que siempre entendiera que era la gracia y misericordia de Dios la que actuaba en su ser. Mira lo que sigue diciendo ahí en 1 Corintios 15. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y eso es fundamental para la vida de un cristiano, no solo de Pablo. Mi hermano, ¿tú sabes lo que significa la palabra iglesia? La palabra iglesia significa literalmente alguien o un grupo de personas que han sido tomadas y colocadas aparte. Nosotros también hemos sido apartados por Dios. Hemos sido apartados del mundo para Dios. Al igual que Pablo, nosotros tenemos un objetivo en nuestra vida. Y al igual que Pablo, al ser conscientes de ello, deberíamos vivir con todo nuestro ser tras ese objetivo. Ser a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Con toda nuestra fuerza y pasión, al entender eso, debemos vivir de esa manera. Tanto para Pablo como para nosotros, entender ese propósito divino, lo que hace es que la gracia y la misericordia de Dios se convierten en el motivante de nuestra vida. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Por eso el apóstol Pablo, también escribiéndole a los Corintios, cuando hablaba de su labor de predicar el Evangelio, decía lo siguiente: pues si anuncio el Evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y dice, y ay de mí si no anunciaré el Evangelio. ¿Por qué? Porque Pablo entiende que hay un propósito en su vida, hay un significado en su vida. Su vida está plenamente enriquecida porque ha entendido el significado de nuestra vida. Nosotros lo entendemos, mi hermano. Tú lees Romanos 8, 28 y 29 y allí se te expone cuál es el propósito de tu vida desde antes de que tú nacieras. Porque Dios te eligió, porque Dios te está llevando a un proceso de santificación. Pero mi hermano,
nunca olvides quién eres sin Cristo. Nunca olvides quién eres sin Cristo. Porque hay un peligro muy grande en llegar a recorrer nuestra vida viéndonos aparte del Señor Jesucristo. Prosigamos en Romanos 1:1. Y después de que el apóstol Pablo dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, dice apartado, y dice ¿para qué? Para el Evangelio. Apartado para el Evangelio. La pregunta que quiero hacerles, mis hermanos, es: ¿qué significa el Evangelio? Ahora, cuando yo hago esta pregunta, alguien, o en su mente, en la mayoría, viene el resultado etimológico de la palabra Evangelio. Yo sé que es el Evangelio. Buenas noticias, buenas nuevas. Pero esa no es la pregunta. La pregunta no es qué significa etimológicamente la palabra, sino cuál es el significado del Evangelio en tu vida. Y aquí no voy a dar todavía respuesta con esta definición de lo que es el Evangelio. El Evangelio es la narración o el relato, y escucha bien, esto es lo que es el Evangelio de Dios. El Evangelio, miren, aquí puede haber cristianos de 5 o 10 años y muy posiblemente apenas hoy se vaya a dar cuenta que es el Evangelio de Dios. Cuando hablaban de Evangelio, de pronto pensaban en los 4 evangelios. Al Evangelio de los 4 evangelios. El Evangelio de Dios es la narración o relato de lo que Dios ha hecho por los suyos. Escucha, es la narración o relato de lo que Dios ha hecho por los suyos. Y alguien dirá: sí, yo he escuchado ese mensaje, yo lo conozco. Pero cuando lo expresa de esa manera, expresa o muestra que no hay algo que se haya movido dentro de su ser. Mi hermano, cuando alguien entiende la condición en que se halla y escucha la palabra, el Evangelio de Dios, dentro de su ser tiene que moverse una pasión. Es el mensaje más esplendoroso de su existencia. Es un drama, es triste que alguien escuche la palabra Evangelio y solo vea una relación en torno a su vida en la definición etimológica o en la definición más amplia de lo que significa, pero no lo vea relacionado con su existencia. Cuando Pablo decía apartado para el Evangelio, era que su existencia estaba relacionada con ese relato histórico. ¿Tú entiendes que está relacionado con el relato histórico de la vida de Cristo? Estás unido a Él eternamente. La palabra Evangelio debe mover tus entrañas con pasión. No es una palabra más. Hay muchas personas que piensan así del Evangelio. El Evangelio es para las personas que apenas se van a convertir a Cristo. Sirve solo en ese proceso inicial. Ya después ya no. Ya después es como si le dijéramos: Cristo, gracias por la obra que hiciste, de ahora en adelante me toca a mí. Eso es una herejía. Ese pensamiento es una herejía. Pensar un instante en nuestra vida de estar ya sin necesidad de la gracia de Dios, sin la obra de Dios, es una desgracia en la vida. Y así hay muchos creyentes que lo creen. Creen que el Evangelio solo es parte inicial de sus vidas, pero que en el transcurrir de sus vidas necesitamos otro tipo de cosas para fundamentar nuestra vida cristiana. No, el Evangelio es de principio a fin la verdad de tu existencia. De principio a fin la verdad de tu existencia. Ahora, el problema que hay en torno a este mensaje que Pablo va a exponer, porque aquí está diciendo lo que va a exponer, el problema fundamental es que, tristemente, el hombre cree que hay algo implícito de bondad dentro de su ser. Ahora, mis hermanos, eso siempre está allí. Siempre dentro de él cree que hay algo implícito de bondad, que lo que ha hecho es que Dios coge y toma en una balanza las cosas buenas que tú haces de las cosas malas, y al pesar las cosas buenas según tu concepto, entonces Dios te aprueba. Eso es algo que mata este mensaje precioso de ese Evangelio de Dios. Ese concepto, así sea mínimo, mi hermano, y si tú lo tienes, créeme que es un cáncer para tu fe.
Ese concepto, así sea mínimo, de una autojustificación, mata el que cuando tú escuches el Evangelio de Dios, se mueva tus entrañas como el mensaje más poderoso que jamás, más poderoso y más maravilloso que jamás escucharás. Para poder recibir esas buenas noticias, debemos ser plena consciente de que tenemos muy malas noticias. Y las malas noticias es que tú estás destituido de la gloria de Dios. Al igual que todo hombre que nace de mujer, está destituido de la gloria de Dios. Esas son unas muy malas noticias. Ahora, cuando alguien tiene ese pensamiento de autojustificación, ese pensamiento que piensa, ok, gracias Cristo, ahora me toca a mí, tú empiezas a mirar a los otros como por encima del hombro diciendo, yo voy mejor en este camino. Si alguien piensa, aún siendo cristiano, que el Señor ahora lo ve por lo que Él es y está haciendo y no por la obra de Cristo, está muy equivocado. Escucha esto que te digo, y esto es desde el inicio de tu vida cristiana hasta el final de tu existencia en este peregrinaje, y también por toda la eternidad. Si alguien en algún momento se ve sin necesidad de la obra de Cristo, está muy equivocado. Y quiero mostrarles cómo el Señor Jesucristo le escribe a una iglesia que había empezado a caminar según este concepto. Ahora, le escribe no a no creyentes, sino que le escribe a una iglesia que había pensado que ya estaba en una posición que no tenía necesidad de Él, como muchas vidas de muchos que se hacen llamar cristianos. Acompáñame a Apocalipsis capítulo 3, versículo 17 al 18. Porque aquí, muy literalmente, el Señor Jesucristo le va a describir a esa iglesia y te va a describir a ti y a mí quiénes somos sin Cristo. Muy crudamente, por siempre y para siempre. Estos somos sin Cristo. Apocalipsis 3, 17 al 18, el Señor Jesucristo le escribe a la iglesia de la Odisea, porque tú dices, esta es una iglesia, mis hermanos, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor Jesucristo como que los sacude y les hace, están mal enfocados. Les dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y les dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y que de mí te pongas vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. El mensaje del Evangelio es el mensaje más precioso que existe, más glorioso. Cuando alguien pronuncia el mensaje del Evangelio de Dios, debe moverse las entrañas de nuestro ser. Gracias, Señor. Nunca desligo que no es por mí, que tú no me apruebas, que tú no me ves con ojos de amor por mí, sino por la obra de mi Señor Jesucristo. Pero cuando hay un grado de autojustificación, así sea muy pequeño en tu ser, el mensaje del Evangelio es, ok, yo ya conozco qué es el Evangelio. Acompáñame a Lucas capítulo 18, versículo del 9 al 14. Lucas capítulo 18, versículo del 9 al 14. Y mira que esta parábola tiene precisamente el propósito de desvirtuar cualquier concepto de autojustificación. Mis hermanos, no nos engañemos. ¡Ojo! Cada uno de nosotros tiene implícitamente un deseo de ser mejor que el otro delante de Dios. Como si fuese posible en nuestra propia naturaleza ser agradables a Dios.
Versículo 9 del capítulo 18 de Lucas. A unos que ¿qué? Que confiaban en sí mismos como justos. ¿Y menospreciaban a quién? Ojo. No te compares nunca con tu hermano. Compárate con Cristo y humíllate. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. ¿Y los menospreciaban por qué? Porque soy mejor. Dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era ¿quién? Fariseo. Fariseo. Y el otro un publicano. El publicano era aquel traidor. Ese era el publicano. El que trabajaba para el imperio romano. El que cogía a sus hermanos y les sacaba plata. Ese era el publicano. Un pecador clarito. El fariseo era el hombre a imitar. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. ¿Y sabes qué va a mostrar? Sus obras. Vean la berraquera de lo que soy que no hace este. Oigan. Dios, te doy gracia porque no soy como los otros hombres. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Qué berraquera de hombre, ¿no? Tal vez sí a los ojos del hombre, pero no a los ojos de Dios. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. ¿Qué significa eso? Conoce su condición. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo, dice el Señor Jesucristo, que el publicano, descendió a su casa justificado. Y a mí no me gusta la traducción de Reina Valera que dice antes que el otro, sino en vez del otro. Os digo que descendió a su casa justificado en vez que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mis hermanos, si hay algo en tu ser, una gota pequeña de autojustificación, el mensaje del Evangelio es un mensaje más. Pero en un hombre como Pablo, que tenía conciencia de quién era él, que no era digno de ser llamado apóstol porque persiguió a la iglesia de Dios, puede siempre tener conciencia de decir: pero lo que soy, lo soy por la gracia de Dios, y su gracia no ha sido en vano, porque he trabajado más que los otros, pero no yo, sino la gracia de Dios que está en mí. Potencia en torno a entender que es un apartado para Dios. Esa es la maravilla del Evangelio. Pero aún en ese versículo 1 hay más. Hay más riqueza, hay más que nos da el apóstol Pablo. Porque él dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Es muy importante que el apóstol Pablo nos diga que el mensaje que él transmite no es un mensaje humano. No es el pensamiento de Pablo. Pablo no ha llegado a este pensamiento por el desarrollo de su vida. Pablo no ha llegado a este pensamiento al ser un hombre tan sabio y al percibir todo lo que ha vivido. No, es un mensaje que viene de Dios. Qué importante, Pablo, que nos digas esto. ¿Sabes por qué? Porque siempre han existido falsos evangelios. Porque siempre han existido otros mensajes. Otros mensajes disfrazados de buenas noticias. El expositor bíblico Canfield dice lo siguiente en torno a estos falsos evangelios que siempre han estado. Dice: otros evangelios que representan las pretensiones desorbitadas de los hombres que se promocionan a sí mismos. Otros mensajes que reciben la característica de buenas noticias. Cuando la iglesia de Roma leía este primer versículo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio. Si Pablo no hubiera colocado de quién venía este mensaje, ellos se hubieran quedado con la palabra Evangelio como ellos la tenían. ¿Cuál?
la palabra no era extraña para ellos. La palabra evangelio era muy utilizada dentro de su contexto. La palabra griega evangelión era comúnmente utilizada. El emperador romano tenía su evangelio, las buenas noticias en torno a la vida del emperador y que el pueblo debía gozarse. Noticias como estas: buena nueva, la esposa del emperador ha dado a luz un hijo. Buena nueva, el heredero del emperador ha llegado a la edad adulta. Buena nueva, el nuevo emperador ha ascendido al trono. Ese era el evangelio que tenían los romanos, los ciudadanos romanos en su cabeza. Pero Pablo es muy importante cuando dice que el evangelio que él va a transmitir es de Dios. Es de Dios, no es un mensaje humano. El mismo apóstol Pablo pregonaba un mensaje distinto antes de que el Señor lo llamara. ¿Sabes cuáles eran las buenas nuevas que predicaba Saulo de Tarso? Tristemente son las mismas que muchas pseudoiglesias cristianas predican. Tú eres aprobado por Dios cuando obedeces la ley de Dios. Eso no son buenas nuevas. Esas son muy malas noticias, porque yo no puedo obedecer la ley de Dios. Estoy incapacitado, soy imperfecto, soy un ser pecador. Ni aún, mis hermanos, con el Santo Espíritu de Dios, tú obedeces perfectamente la ley de Dios. No existe tal cosa como el perfeccionismo en este caminar de peregrinaje. Si tú no eres un hipócrita, un fariseo, y tú miras tu vida diariamente, vas a ver que violenta la ley de Dios constantemente. Así que eso no eran buenas noticias. Un expositor bíblico, hablando de esta forma de predicación de Saulo de Tarso, decía: el mensaje que antes pregonaba era todo lo contrario que infundir ánimo al corazón desesperado por su incapacidad. Estaba lleno de reglas, regulaciones y rituales, saturado de instrucciones acerca de lo que debía hacer para agradar a un Dios austero y exigente. La ley y las obras eran su evangelio. Esas son muy malas noticias, mi hermano. Yo pienso que aquí alguien debe estar diciendo: es primera vez que escucho esto. Yo creía que así se agradaba a Dios. Yo creía que cuando me muriera, entonces Dios me preguntaba: ¿por qué te debo dejar entrar en mi reino? Tú dirías: yo fui más bueno que malo. No, para el infierno, mi hermano. Para el infierno, literalmente, no se rían, es así. Para el infierno es el camino de muchas personas que creen que hay bondad en su ser. Pero ahora, dice este hombre, Pablo tiene algo excelente y noble para compartir: las buenas noticias. Una justicia, y esta parte sí que me parece importante en torno al desarrollo de toda esta carta de Romanos. Escucha lo que significa el término de Pablo, la justicia de Dios. Esto tiene que quedar muy claro para desarrollar toda la carta a los romanos. Pero ahora tiene un mensaje excelente a compartir: las buenas noticias. Una justicia que es de Dios. Pablo utiliza constantemente esto: la justicia que es de Dios. Es muy importante que entiendas qué significa. Una justicia que es de Dios, es decir, algo que Dios mismo nos da a nosotros. La justicia que es de Dios en la terminología paulina es la obra que Dios ha hecho por nosotros. Esa es la justicia que es de Dios. Algo que Él mismo nos da a nosotros, y no una rectitud que tengamos que inventar nosotros para ofrecérsela a Él temblorosamente, con la tenue esperanza que de alguna manera alcance para ser suficiente. ¡Qué mensaje tan diferente! Si tú tienes algún grado de autojustificación en tu ser, si piensas de ti con algún grado de bondad implícita en tu ser, mi hermano, el mensaje del Evangelio no es el mensaje potente que lo es para un cristiano que conoce su condición. El mismo apóstol Pablo, a aquellos que sacaban pecho en torno a su vida y a sus obras, va a colocarse él de ejemplo y a decirles: ustedes van a sacar a flote sus obras. Déjame un momento, yo saco a flote mis obras, que son muchas más altas que las tuyas. Pero sabes, mis obras son una basura delante de Cristo.
Eso es lo que él va a decir. Filipenses capítulo 3, versículo del 4 al 9. Filipenses capítulo 3, versículo del 4 al 9, el apóstol Pablo, haciendo ese punto que les estoy diciendo, dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y va a sacar el listado que muchos cristianos creen que es la vida cristiana, las obras. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y escucha esto, a ver quién se coloca al lado de Pablo. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Colócate al lado de Pablo. Tú que sacas algo de bondad dentro de su ser y que menosprecias el mensaje del evangelio. Pero dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Ese tipo de cosas ya en su vida no tienen ninguna relación. ¿Y lo tengo por qué? Basura. Traducción suave. Lo tengo por estiércol, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Y una vez más, la justicia que es de Dios por la fe. Lo que Él ha hecho por mí. Lo que Él ha hecho por mí. Es fundamental que el apóstol Pablo en este versículo 1, en esta introducción a la carta a los romanos, diga que el evangelio, el mensaje que él va a presentar es de Dios, lo que Dios ha hecho por el hombre. Y es fundamental que diga que es de Dios, porque como así en esa época había muchos evangelios, hoy en día las personas han tomado el evangelio de Cristo y le han colocado arandelas, les han colocado florecitas, les han colocado cositas como carnadas para que el hombre natural enganche en la carnada, quede atrapado en la carnada y digan: ¡ay, qué gran obra hemos hecho! Lo único que hicimos fue, en nuestra inteligencia, colocarle algo más al evangelio para que sea más atractivo para las demás personas y así todos vengan a Cristo. Y lo que han hecho es perturbar totalmente el mensaje del evangelio, porque si tú le anidas algo al mensaje puro del evangelio, lo has desvirtuado totalmente. Ya no es el mensaje de Dios, ya es un mensaje humano. ¿Qué es lo que ha pasado? Prosperidad, qué chévere. ¿A quién no le gusta eso? A cualquier hombre natural dice prosperidad, dice: ¡qué berraquera! ¡Éxito! ¡Sanidad! Pues yo tengo cáncer, mi hermano, yo voy para allá. Pero eso no es el evangelio. Tú has tirado por el piso el evangelio. Mis hermanos, no tenemos la autoridad ni el derecho para colocarle ninguna arandela al evangelio. Cuando tú lo haces, has desvirtuado totalmente el mensaje del evangelio. Cuando tú haces eso, tienes que saber que esa acción merece condenación. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 8. El apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 8: estoy maravillado. Es una expresión de reclamo a las iglesias que estaban en la región de Galacia. Estoy maravillado de que tan pronto, y le escribe a la iglesia, ¿no?, os hayáis alejado, os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Es decir, os hayáis alejado del Señor Jesucristo, de Dios. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó, de Dios, por la gracia de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso Pablo? ¿En qué sentido se lo dice a la iglesia de la región de Galacia? Es muy fuerte lo que está diciendo Pablo, que se han alejado de Dios. ¿Cómo?
para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y esta es la condenación, y esta es la advertencia que nosotros, no solo los falsos maestros, escúchame, no solo los falsos maestros, sino todo cristiano debe temer al seguir un evangelio diferente. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, esté reservado para la ira de Dios, sea anatema. Esa es la gravedad, mis hermanos. No hay que colocarle arandelas al evangelio para que sea atractivo. ¿Sabes cuál es el atractivo del evangelio de Dios? Que tú conozcas tu condición sin Cristo. ¿Qué mayor atractivo? ¿Qué mayor atractivo? Si lo que te espera a ti es una condenación eterna, si no estás unido a Cristo. Pero hay buenas noticias. Lo que Dios ha hecho por los suyos. Esas son maravillosas noticias que mueven el ser de un cristiano. Es como si Pablo dijese en este versículo 1 de Romanos capítulo 1: no voy a escribirles sobre alguna filosofía humana. No voy a dar mis propias ideas en cuanto a cómo la vida debe ser vivida. No voy a decir lo que el hombre pueda hacer. Voy a decirles lo que Dios ha hecho por los suyos. Voy a decirles lo que Dios ha hecho por los suyos. Por eso en el versículo 16 y 17 de Romanos 1, Pablo puede expresarse de esta manera: porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios, ya entendemos, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El evangelio, mis hermanos, es la buena noticia de lo que Dios ha hecho por nosotros. El evangelio es la noticia que se debe creer, no un buen consejo que se debe seguir. El evangelio es la buena noticia que se debe creer, no un buen consejo que se debe seguir, como muchas personas relacionan la vida cristiana. Una vida en torno a una cantidad de regulaciones y obras que tú tienes que hacer para que Dios esté agradado entonces contigo y te dé la salvación. Eso no es el evangelio de Cristo. Acompáñame a Gálatas capítulo 2, versículo 21. Gálatas capítulo 2, versículo 21. Mira lo que dice Pablo en una carta que es muy hermana a la carta de los Romanos. No desecho la gracia de Dios. ¿Sabes lo que significa la gracia de Dios? Un regalo que tú no mereces. El evangelio, la obra de Cristo. ¿Tú no merecías la obra de Cristo? No desecho la gracia de Dios, dice Pablo, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si yo pudiese ser aprobado por Dios al someterme a su voluntad, entonces ¿para qué murió Cristo? No tiene sentido. Si yo tuviese la capacidad de poder ser aprobado por Dios siguiendo plenamente lo que Él me dice, Cristo, ¿para qué moriste? Perdiste el tiempo, yo me podía haber salvado yo mismo. Pero no es de esa manera, es imposible, porque conocemos nuestra condición. Y allí el mensaje del Evangelio se hace maravilloso. Ahora, cuando uno expone, predica expositivamente, siempre está el problema que este no es el mensaje completo. Entonces alguien está diciendo: esto me huele como a creciendo en gracia, hermano. Esto me huele como que a vivir la vida como le da la gana a uno, entonces. No. Pablo tuvo este mismo problema con la carta a los Romanos. Cuando Pablo expone lo que es el Evangelio, que se llevan los 5 primeros capítulos en específico, justificación, principalmente, él tiene que decir en el versículo, al tener un mal concepto de lo que es la vida cristiana. Acompáñame a Romanos capítulo 6 y vamos a leer los 2 primeros versículos. Ay, no, pues lo que ha dicho Pablo, entonces él mismo se hace la pregunta. Él mismo sabe que hay algunas personas que dicen: entonces la vida cristiana no es sino creer y yo hacer lo que me da la gana.
Es que no tenemos en 45 minutos la posibilidad de exponer toda la carta a los romanos. Por eso su responsabilidad, mi hermano, es venir aquí constantemente. Porque ¿sabes qué va a hacer Pablo en el versículo 2? Que yo ingenuamente creía que lo iba a predicar hoy. Nos va a decir algo maravilloso. No falten el próximo domingo. Yo frené esta mañana porque yo dije, esto que viene es para chuparse los dedos. Para chuparse los dedos. ¿Sabes qué va a hacer Pablo? El próximo domingo, a través del versículo 2, nos va a enseñar a leer el Antiguo Testamento. ¡Uy, hermano, esa yo la quiero! Ver ese disfrute de leer el Antiguo Testamento con los ojos de un cristiano. ¿Y sabes qué va a hacer en el versículo 3 en adelante? Va a enseñar cuál es el contenido del Evangelio. La persona del Señor Jesucristo, un hombre y Dios al mismo tiempo. No faltes. Pero para mi tranquilidad, y para que usted no se vaya aquí pensando que usted hace lo que quiera, porque la vida cristiana no tiene nada que ver con vivir para la gloria de Dios. Vean el capítulo 6, versículo 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pues hermano, pues si así es la vida cristiana, entonces yo voy a pecar más para ser consciente entonces de mi necesidad de Cristo. No, hermano, eso es algo anticristiano. Porque Pablo dice en el versículo 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Mis hermanos, Pablo es un esclavo. Ha sido llamado a ser apóstol y ha sido apartado para vivir, obedecer y expandir el Evangelio de Dios. Mis hermanos, el Evangelio de Dios es la noticia más espléndida que tu existencia jamás podrá recibir. Vamos a orar, mis hermanos.